Bueno, vamos a estar viendo cómo funciona la herramienta de Nmap. Bueno, tenemos que Nmap son las siglas de Network Mapper. Bueno, aquí básicamente nos dice que es un escaneo que es un dispositivo de escaneo usado en computadores para reconocer host, es decir, detectar servicios y ejecutar código que se puede pues customizar. Como vemos aquí podemos pasarle un tipo de escaneo, opciones y un target. Esto como se vería sería algo así. Nmap, tipos de escaneo, básicamente podemos usar por ejemplo estas opciones de Host Discovery, PinScan, PN, PS o cualquiera de estos y así. Técnicas de escaneo tenemos todas estas, que las voy a estar explicando ahorita en un momento. Tenemos una especificación para puertos, es decir, para que sea rápido, para que escanee puertos de manera secuencial, es decir, por ejemplo, Nmap normalmente lo que hace es escanear, por ejemplo, puertos, el puerto, por ejemplo, el 443, el 222, el 15000 algo, así va probando puertos, ¿no? Con la manera secuencial, en este caso iría 1, 2, 3, 4, 5, 6, iría básicamente de manera secuencial. Tenemos también para detección de servicios, podemos poner de diferentes intensidades, por ejemplo, intensity de 0 a 9, que esto lo voy a explicar ahorita en un momento para de qué nos sirve. También podemos hacer un escaneo con un scripts customs de Nmap, que tenemos los siguientes. Tenemos todos estos, por ejemplo, aquí vemos en la carpeta de Nmap todos los scripts, que podemos usar esto para saber que tenemos 607 scripts en Nmap, los cuales pues podemos usar todos estos, ¿no? Hay para HTTP, para SQL, vimos ahí abajo, escaneos de DNS, escaneos, por ejemplo, de esto, que no sé qué, Citrix Enum, Broadcast, AFTP, autentificación, backdoor, Bitcoin. De diferentes maneras tenemos scripts para poder usar. También tenemos un IP geolocation y otras cosas. Bueno, siguiendo aquí con las opciones, tenemos opción de detección de OS, es decir, del sistema operativo. Podemos poner esto para que haga una sugestión de lo que va a hacer el sistema operativo por medio de los puertos que encuentra, de qué funciones están abiertas y así. Podemos cambiar el tiempo de ejecución del programa o del escaneo, en este caso sería mejor dicho, con este comando que es menos T mayúscula y un número del 0 al 5, con el 5 siendo el valor más rápido para poder hacer el escaneo. Podemos probar otras cosas: min rate, max rate, scan delay, post timeout. Nmap también ofrece para hacer una evasión de firewall y spoofing, que podemos usar "-f" para mandar paquetes fragmentados. Podemos hacer un "-s" de una IP, es decir, para poder hacernos pasar como por otra IP y que no nos bloqueen directamente a nosotros. Usar alguna interfaz diferente, es decir, si por ejemplo nosotros hacemos un IPA, vemos que tenemos esta interfaz LO, el NS33, o en otro caso sería la ETH0. Y pues el Docker, por ejemplo, digamos que tenemos dos interfaces diferentes y queremos hacerle un escaneo a otra que no es la predeterminada. Entonces podríamos usar este comando de "-e" con el nombre de interfaz para usar esa. También podríamos necesitar un output, que esto es bueno para hacer. Esto también nos puede servir, por ejemplo, para sacar un archivo de o el escaneo y esto subirlo a un informe que hagamos. Podemos hacer el output que sea en formatos normales, XML, ScriptKiddo, esto es un formato diferente, y grepiable. También podremos hacer un output en los tres mejores formatos, que pues básicamente me imagino yo que son el normal, XML y el grepiable, y pasándole el nombre, pasándole el O y el A. Vamos a usar cambiar el verbosity, es decir, vamos a poner hasta 3, creo. Ver pues más cosas de las que van pasando en pantalla y más información que nos reporte el escaneo. Ya aquí por último nos dice, por ejemplo, que hay un MISC, que son de misceláceos, creo que es, o no sé, no estoy seguro de qué es esto, pero pues son más opciones aparte, ¿no? El "-6" nos sirve para versiones de tipo 6, el "-a" para activar una detección de OS, Script Scanning and Traceroute, básicamente hacer como todo esto, me imagino que es al mismo tiempo. Datadir, que es para enviar un directorio. "-v", que es para, en mayúscula, por cierto, es para mostrar la versión de Nmap en este caso. Y pues "-h" para mostrar este panel de ayuda que estuve leyendo. Aquí hay unos ejemplos que podemos ejecutar para probar qué pasa. Podríamos probar esto. Por ejemplo, podemos poner esto y esto va a ser un escaneo básicamente con
un nivel de verbosity y -A, que va a ser todo esto de acá. Pues ahí estamos viendo el escaneo. Vemos que ahí está el puerto 80, puerto 22, puerto 999, bueno, 9929 abierto y el 31337. Básicamente aquí nos sacó lo de los scripts que está usando. Esto de aquí son los scripts que usa. Aquí vemos que el servicio 22 tiene una SSH con estas cosas. Vemos que el puerto 25 está filtrado, no está abierto, igual que estos de acá. También vemos el puerto 9929 que está abierto acá, que está corriendo un servicio de npm echo. Vemos aquí un output de que se supone que está corriendo, que ese OS se supone que nos dice que es un Linux de la versión 5. Algo. Y aquí nos dice un poco más en detalle que puede ser esto. Aquí nos dice cuánto tiempo ha estado prendido. Aquí hace un traceroute, que es básicamente mostrarnos qué paquetes se enviaron y ahí cómo se enviaron, que nos dice que se enviaron por el puerto 443 a AT&T, que es mi servicio de internet. Esto lo mandó a esta IP, luego esto pasó por intermediarios de acá y llegó básicamente hasta scanme.nmap.org. Esta se supone que es la IP de Scanme en sí. Vemos que tomó 55 milisegundos, lo cual no es un tiempo grande, pero pues esto se aumenta por todos los intermediarios que hay, ¿no? Nos dice básicamente que el escaneo se completó en 21 segundos y los paquetes enviados y las cosas básicamente que aquí terminaron de ejecutarse. Bueno, ahora con este escaneo lo que tenemos aquí en esta opción básicamente, que es básicamente para que no escanee puertos, sino que pues haga un escaneo de estos, que es para ver qué dispositivos están prendidos o no. Aquí con el menos V es para ver un poco más de información, así que por eso es que vamos a ver un poco más de información. Por ejemplo, esto de 256 hosts. Bueno, mientras esta es la escaneación, le podemos oprimir Enter y esto básicamente nos va a dar un estatus de cómo está actualmente las estas, cuánto tiempo ha pasado, cuánto ha terminado, y básicamente qué porcentaje va y cuánto tiempo estimado queda. Bueno, acá vemos que hizo todo este escaneo para básicamente toda esta IP. Nos muestra todos los hosts que están abajo. Desde aquí podemos empezar, leer, ver qué haya cambiado. Por ejemplo, acá inició un RP, básicamente aquí terminó el 00 y aquí empezó con el 01. Aquí vemos que encontró básicamente mi PC y pues como le pusimos dos direcciones IP, ahora le está haciendo otra escaneo a otra dirección IP. Voy a dar de Enter para ver cómo va y cuánto puede durar. Nos dice que dura una hora, así que básicamente esto no lo voy a hacer porque sé que no va a reportar nada porque es el escaneo local y pues no tengo nada en mi máquina local, así que lo voy a cancelar en sí. Bueno, vamos a probar el último ejemplo que nos da acá. Voy a explicar básicamente qué es. Vamos a ver la opción menos I y R mayúscula. Aquí nos dice básicamente que es para elegir un target random de un número de hosts diferentes. Entonces aquí estamos pasándole 10.000, le estamos pasando el número 10.000 y va a elegir 10.000 diferentes y va a elegir uno de esos 10.000. Menos PN, que está de estar acá en Host Discovery, es para tratar a todos los hosts como activos, es decir, los va a tratar como si estuvieran prendidos. Y vamos a escanear el puerto, específicamente el puerto 80. Hacemos este comando, básicamente va a empezar a hacer el escaneo y vamos a ver qué pasa. Vemos que aquí va en 33%, 28, 39. Está tomando mucho tiempo, ¿no? Vamos a cancelar y yo le voy a agregar un parámetro por aquí, puede ser que hacer menos min rate, que es para que los paquetes que transmita esto no sean más lentos que 6.000 paquetes por segundo. Es decir, va a ir a una velocidad mucho más rápida. Le damos enter, vamos a ver que va a decir mucho menos tiempo. Antes decía 23, ahora dice 12, 15, 37, aunque ya aumentó, pero pues va a ir a aumentar su velocidad. También podemos hacer esto un poquito más rápido agregando el parámetro menos T y 5 para que esto vaya mucho más rápido, que recordemos que esto es para que el timing, el tiempo sea 5, que es el mayor, es decir, va a ser lo más rápido posible. Le damos enter, vamos a ver que ya pasaron como 2 segundos básicamente y ya está en 9%, 15%, 15.36. Bueno, aquí ya está a punto de completar. Aquí vemos todo lo que nos dice información por el puerto 80 básicamente.
Vamos a subir un poco para ver qué nos dice esto. Porque pues, por ejemplo, puedo copiar esto y decía que está prendido y que el puerto está filtrado. Bueno, en este caso no serviría. ¿Qué significa que está filtrado? Que se puede acceder, pero no directamente. ¿Qué significa obviamente que está closed? Que pues está cerrado y ya. Y open, pues que el puerto está abierto y se puede acceder. Bueno, voy a hablar un poco más de específicamente de qué son cada cosa en otro video. Esto fue como una breve explicación general de cómo se puede usar, de un poco de la explicación general de de todas las opciones que tenemos, de cómo escanear una red, una diferente red, de cómo generar diferentes redes aleatorias, escanear puertos específicamente, que pues un poco especificando, podemos poner los puertos pegados, por ejemplo 102 y separados por coma. Vamos de diferentes puertos ponerle. También podemos poner rangos de puertos, es decir, todo el rango de puertos sería de este, así. Para escanear el total de puertos, que cuántos puertos son 65.535 puertos, si no estoy mal. 65.536, pero pues se pone 35 porque uno no cuenta el de uno, porque pues uno para que quiere escanear el puerto que uno está usando, si uno sabe que ese debe estar abierto, ¿no? Entonces son 65.335. Bueno, si quieren algún otro video o la segunda parte, nada más déjenlo saber con un like. Segunda parte 100% van a ver, tercera no sé. Tercera sería un poco más en específico usando scripts, usando un poco, digamos, estas cosas que uno casi no toca realmente. Esta tampoco, por ejemplo, yo no la toco. Esta tampoco, IP protocol tampoco. Entonces, nada, vamos a hacer eso. Y pues, eso será un tercer video. El segundo video voy a hablar básicamente detalle de todo. Puede que sea un poco más largo que este y todo, así que nada. Nos vemos en el próximo video y adiós, no se les olvide suscribirse si les gustó el video y darle like, todas esas cosas que ya muchos youtubers dicen. Bye bye.